esta necesidad o intuición sentimental de lo divino, dicen los modernistas, surge la fe. Eso es la fe, que es el principio y fundamento de la religión y de toda religión. Esta indigencia como necesidad, como apetito o intuición de lo divino, está latente en el subconsciente, latente en la conciencia. Y al pasar o al emerger al plano de la conciencia, es decir, al ser sentida esta indigencia de lo divino, entonces ya se convierte, dicen ellos, en la religión. ¿Ven? Puro subjetivismo. Este sentimiento lleva en sí, dicen ellos, la realidad, entre comillas, de Dios. Digamos entre paréntesis nosotros, para no confundirnos, que es la idea que yo me hago de Dios, pero que no es Dios. Una cosa es Dios, que es trascendente, y otra cosa es la idea, inmanentemente, que yo me hago de Dios, pero que puede no concordar con nada con Dios, o en nada con Dios, que es la idea de Dios de los modernistas, creación de un sentimiento vago del subconsciente. En esta fe, es decir, en ese sentimiento de lo divino que emerge en el plano de la conciencia, dicen ellos, tiene lugar, ocurre la revelación, que hay que decir, entre paréntesis también, revelación con minúscula, revelación de un sentimiento mío, que no tiene nada que ver con la revelación con mayúscula del Sinaí. De aquí entonces, para ellos, que toda religión es al mismo tiempo natural y sobrenatural. Es la manera de borrar, de negar lo sobrenatural, cuando lo confundimos con lo natural. Es también la manera de confundir mi o nuestra conciencia individual con la revelación de Dios. Y la conciencia religiosa, entonces, para ellos, es la única regla universal a la que se han de someter todos, incluso la autoridad de la Iglesia. Dicen los modernistas, claro. Lo incognoscible, entre comillas y con mayúscula, dicen ellos, siempre se presenta ligado o como encarnado a algún fenómeno, a algo sensible. Entonces, dicen los modernistas, ocurre aquí en primer lugar una transfiguración, entre comillas, de ese fenómeno, obra de la fe del creyente. Yo hago como una transfiguración de esa fe. Como yo proyecto ese sentimiento íntimo religioso, vago, subjetivamente hablando, yo lo proyecto y transfiguro, por así decirlo, ese fenómeno, ese algo sensible, signo o símbolo o hecho, como queramos llamarlo, que se presenta en la religión. Pero al mismo tiempo que yo hago como una transfiguración de ese fenómeno, lo estoy desfigurando. De modo que la transfiguración es al mismo tiempo, necesariamente, dicen los modernistas, una desfiguración del fenómeno. Yo desfiguro el hecho religioso al transfigurarlo. ¿Por qué? Porque la fe, mi fe, le da algo a ese fenómeno, a ese hecho, a esa figura religiosa, algo que realmente no tiene y que no es. ¿Por qué? Porque yo lo sustraigo a las circunstancias de lugar y de tiempo. De aquí entonces, concluyen los modernistas, tenemos que eliminar de la historia, y la religión se da en la historia, tenemos que eliminar de la historia, dicen, todo lo que parece o aparece como divino.
como sobrenatural. ¿Por qué? Y porque fue producto de esa transfiguración que yo he hecho por mi fe o mi sentimiento o mi conciencia religiosa subjetiva. Tenemos que purificarlo de esa transfiguración que ha sido una creación mía. La persona de Cristo yo también la he transfigurado y por consiguiente la he desfigurado, porque yo he puesto en Cristo, como he puesto en la religión católica o en los dogmas, en la revelación con mayúscula, he puesto algo mío que no es ni tiene. Luego hay también que eliminar, dicen los modernistas, todo aquello que no corresponde con la mentalidad, con los dichos, la educación, la cultura, el lugar y el tiempo en donde se da ese fenómeno, con la consiguiente, repito, transfiguración y desfiguración, que es lo mismo, por parte del individuo, de mi fe religiosa, subjetiva o sentimentalmente hablando. En este sentimiento, que no es conocimiento, porque estamos dentro de la inmanencia vital, sentimental, aquí la razón no sirve prácticamente para nada, no tiene nada que hacer, la inteligencia, estamos en un o antirracionalismo, gravísimo. En este sentimiento religioso, Dios, dicen los modernistas, se nos hace presente de un modo confuso. Es decir, no se distingue bien todavía el sujeto que cree, yo, creyente, del objeto de lo que yo creo que es Dios. Ahora entonces, dicen los modernistas, tiene que entrar en función, menos mal, la inteligencia, pero no para conocer a Dios, no, sino únicamente para pensar o repensar, como dicen ellos, entre comillas, y analizar ese sentimiento religioso, ese incognoscible que se manifiesta en ese fenómeno religioso. La inteligencia solamente piensa y analiza, es decir, me enseña únicamente a traducir este sentimiento religioso que brota del subconsciente y que aflora la conciencia, traducirlo en representaciones, símbolos y en palabras o fórmulas. Eso es lo que ellos llaman repensar la fe. Y como el objeto del sentimiento religioso, dicen ellos, está contenido en lo o el absoluto, entonces, claro, lo absoluto tiene también infinitos aspectos, es el infinito. Una vez resaltan unos aspectos y otras veces resaltarán otros, de tal suerte entonces que el sujeto, el creyente, puede encontrarse en muy diversas circunstancias de lugar, de cultura, de tiempo, de mentalidad, según sean sus categorías, y al mismo tiempo también verá unas veces unos y otras veces otros esos distintos y cuasi infinitos aspectos del absoluto. Fíjense que todo es vago, todo es confuso, todo es oscuro, es una nebulosa. Eso es el modernismo, una nebulosa. De ahí entonces surgen, dicen los modernistas, los llamados dogmas o fórmulas que están sujetas a mutación, a evolución de lugar y de tiempo. Las fórmulas deben ser no elucubraciones intelectuales, dicen ellos respectivamente respecto a los dogmas de la Iglesia, sino tienen que ser fórmulas vitales, no dogmáticas. Es decir, de acuerdo al sentimiento religioso que también evoluciona. En otras palabras, tienen que ser fórmulas adaptadas al creyente. Y como el creyente cambia o puede cambiar con el tiempo, con la cultura,
Las fórmulas entonces también pueden y deben cambiar. Es lo que oímos tantas veces, ¿no? Eso de adaptar el dogma, la doctrina de la Iglesia, según la psicología y la mentalidad del hombre de hoy. En realidad, los modernistas a los dogmas de la Iglesia no le dan ninguna importancia. Son puras palabras. Claro. El modernista creyente, rápidamente. La realidad de lo divino, dicen ellos, existe por sí misma y no depende de quien cree. Pero esta certeza la da únicamente la propia experiencia. Subrayo la palabra, la propia experiencia. Como dicen, por ejemplo, los protestantes o los falsos místicos. Esta experiencia es la que hace creyente a una persona. De ahí entonces que toda religión es verdadera. ¿Por qué? Hasta el paganismo. Porque en todas las religiones se pueden dar y se dan experiencias de lo divino. Así se destruye entonces el concepto de tradición. Para los modernistas, ¿la tradición qué es? Pues no es más que la comunicación con otras personas por medio de la predicación o empleando fórmulas intelectivas de una experiencia personal, confusa, original. De ahí entonces la relación entre la ciencia y la fe. Ambas son independientes de suyo, dicen los modernistas, pero la fe termina por estar sometida, debe estar, dicen ellos, sometida a la misma ciencia. Primero porque los fenómenos y las fórmulas religiosas caen bajo el dominio de la ciencia. El creyente, mientras está en el mundo, está sometido a las leyes, a los juicios de la ciencia y de la historia, que también es ciencia. En segundo lugar, Dios es el objeto de la fe solamente como realidad divina, dicen ellos, pero no como idea, subrayo. La idea está también sometida a la ciencia y a la filosofía, que es ciencia. Y en tercer lugar, dicen ellos, la fe no debe estar en disconformidad con la ciencia. Luego, la fe tiene que estar subordinada a la ciencia. Así razonan, y esa es la lógica, entre comillas, de los modernistas, cuando es todo al contrario. Es la ciencia la que no puede contradecir a la fe, o la que tendrá que rectificarse si contradice a la fe. El modernista teólogo. Las representaciones de la realidad divina son simbólicas, dicen ellos. Las fórmulas son un instrumento nada más para el sujeto, nada más que un instrumento. Los dogmas. Ellas descubren y encubren la verdad, sin poder expresarla nunca del todo. Dicen ellos que la palabra nunca puede expresar la riqueza de la verdad. Por consiguiente, la palabra no es apta para expresar la esencia de las cosas. Nominalismo, otro error ya conocido. Las palabras son solamente nombres, flatus vocis. Dios, entonces, para el modernista teólogo, es inmanente al hombre. Niegan, en consecuencia, la trascendencia. Es la inmanencia divina y la, dicen ellos, permanencia divina, es decir, la experiencia mía inmanente transmitida oralmente por tradición con minúscula y entre comillas a los demás. Así, por ejemplo, dice el Papa, repitiendo lo que dicen los modernistas, la Iglesia y los sacramentos no fueron instituidos por Cristo, sino por los cristianos de los orígenes del cristianismo. Pero después se fueron transmitiendo esas verdades y se puede decir de alguna manera, por extensión, que fueron instituidos por Cristo. En realidad fueron los cristianos. Pero como todo es uno, Cristo y los cristianos, de alguna manera, se puede decir que son instituidos por Cristo.
el modernista historiador y crítico. Comienzan los modernistas por el agnosticismo, dicen que la historia versa sobre fenómenos, sobre hechos registrados cronológicamente. Las intervenciones de Dios pertenecen al campo de la fe. Por consiguiente, dicen ellos, hay que distinguir entre el Cristo de la historia, que es el real, y el Cristo de la fe, que nosotros hemos adornado o inventado o proyectado. Hay que distinguir entonces también lo mismo entre la Iglesia de la historia y la Iglesia de la fe, que hemos construido o inventado los cristianos, como sería también la jerarquía de la Iglesia o la doctrina de la Iglesia. Por eso ellos hablan, como buenos modernistas, entre paréntesis, de volver a la Iglesia de los comienzos, a la Iglesia primitiva, volver a la sencillez, a la simplicidad del Evangelio. ¿Eso qué quiere decir? Eliminar la tradición, eliminar el magisterio, eliminar la autoridad, la jerarquía de la Iglesia. Hay que entonces distinguir entre la historia real o objetiva y la historia interna o de la fe o subjetiva. La historia está sometida, dicen ellos, a la ley, sacrosanta diría yo, ley de la evolución. La necesidad o indigencia de lo divino crea el hecho y después el hecho, en tercer lugar, crea la narración del hecho, es decir, la historia del hecho. Estos principios heréticos lo aplican ellos sobre todo a los libros sagrados, a los evangelios, a la Sagrada Escritura, en nombre de una crítica textual que está fundada en la herejía o en el error del evolucionismo y en esquemas a priorísticos, porque está fundada en un concepto subjetivista, inmanentista, racionalista, idealista de la verdad. El modernista apologista, también en dependencia del filósofo. La nueva apologética para ellos deberá fundarse no en los libros sagrados ni en argumentos tradicionales de la Iglesia, sino en las investigaciones históricas, lo que hoy llamaríamos el revisionismo histórico. Y al final no queda nada de sobrenatural. El fin de la nueva apologética, entre comillas, para ellos es llevar al incrédulo a la experiencia religiosa, a mi propia vivencia religiosa, por dos caminos. Uno llamaríamos objetivo, en el sentido, dicen ellos, que hay algo desconocido, entre comillas, en el catolicismo, intuido por su propia y misma fuerza vital, el progresivo desarrollo de esa semilla que Cristo plantó a los comienzos, y después el aspecto subjetivo, entonces esa exigencia subconsciente, esa indigencia de lo divino, va a demostrar o a mostrar la veracidad, la realidad de la religión católica e incluso de lo sobrenatural. Linda manera, digo yo entre paréntesis una vez más, de negar, de burlarse de lo sobrenatural y de la religión católica. San Agustín dice textualmente: al final, cada cual, con este sistema, creerá de la Sagrada Escritura lo que quiera y no creerá lo que no quiera. El modernista renovador o reformador, ese incontenible afán de novedades, como dice el Papa, ese incontenible afán de novedades constituye al modernista en un pretendidamente reformador o renovador nato. Renovar
dicen los modernistas, ante todo, la filosofía en los seminarios. Claro. Para empezar, hay que recluir la escolástica en un mero capítulo de la historia de la filosofía, que estuvo bien en una época, en aquella época, pero que hoy ya no tiene ninguna vigencia. Ya está pasada de moda, está superada la escolástica. Santo Tomás al museo. Segundo, renovar también, dicen ellos, la teología, fundándose, claro está, en la filosofía moderna. Descartes, Kant, Hegel, existencialismo, positivismo, fenomenología, etcétera, etcétera. Tercero, reformar el régimen mismo de la Iglesia. Renovar, sobre todo, el dogma y la disciplina de la Iglesia. Todo nuevo. Hay que hacer una nueva Iglesia, adecuándose a la conciencia moderna, al espíritu de los tiempos, a la cultura y a la ciencia de hoy. Y por supuesto, todo esto hay que hacerlo democráticamente, en democracia. Es decir, repartiendo la autoridad de la Iglesia o compartiéndola con los laicos, desde luego, para, dicen ellos, descentralizar el poder o la Iglesia del poder de Roma, del Papa. En definitiva, le quitamos la autoridad al Papa y a Roma y nos la repartimos entre nosotros democráticamente. Veamos ahora entonces, ya casi terminando, las causas del modernismo. El Papa señala en la encíclica Pascendi, primero, causas morales. Y después las causas intelectuales. Causas morales. Primera, la causa próxima e inmediata, dice el Papa, es error mentis, el error de la mente, es decir, la ofuscación, la perversión, el endurecimiento, diríamos el oscurecimiento de la inteligencia. Y como causas remotas señala como principales dos. Primera, la curiosidad, los delirios, dice él textualmente, los delirios de la razón, el afán de novedades, ya está dicho, querer saber más de lo que conviene, dice el eclesiástico, no quieras conocer ni investigar lo que está por encima de tu razón. Buscar la verdad fuera de la Iglesia, que es la columna y firmamento de la verdad, dirá San Pablo, y el exceso de confianza en sí mismo, en la propia razón o en la propia inteligencia. Y segundo, entonces, segunda causa remota, la soberbia, el orgullo. Claro está. Los modernistas, dice el Papa, se creen la norma universal de todo. Se creen infalibles. Ellos son los únicos que tienen la verdad y toda la verdad. Rechazan toda obediencia al magisterio de la Iglesia, a la autoridad de la Iglesia. Pretenden que la autoridad misma de la Iglesia se adapte a la libertad, a la conciencia del hombre moderno. Fijémonos, entre paréntesis, como en la Edad Media, que para mí es la edad entera, la Edad Media es ahora, en la Edad Media lo que privaba, lo que sobresalía era la sumisión respetuosa, humilde, filial a la autoridad magisterial de la Santa Madre Iglesia. En cambio, la característica de la edad y de la filosofía moderna
que rompe con el oscurantismo, dicho por ellos, de la Edad Media, en virtud de un siglo de las luces, según ellos, que es todo al revés. Para ellos entonces, para los modernos, en lugar de la autoridad de la Iglesia, es la libertad del hombre lo que predomina y a lo que hay que someter todo, incluso, repito, la misma autoridad magisterial de la Iglesia. Los modernistas, decía el Papa, se olvidan de sí y pretenden reformar a los demás. Una frase de San Pío X, dicha en un documento a los superiores de los seminarios. Si descubrís, dice a los superiores de los seminarios, si descubrís a algún alumno, algún seminarista, que tenga espíritu de soberbia, apartadlo con energía del sacerdocio. Apartadlo con energía del sacerdocio. Causas intelectuales. Primero, dice el Papa, la ignorancia. Sobre todo, el Papa se refiere a la ignorancia de la verdadera y auténtica y única filosofía, hablando en profundidad, que es la escolástica, la filosofía tomista. De la combinación de la falsa filosofía con la fe, dice el Papa, surgió el sistema modernista. Una mezcolanza de la fe con la filosofía falsa moderna. El desprecio y la lucha, de una u otra forma, contra los santos padres de la Iglesia, contra la sagrada tradición de la Iglesia, contra el sagrado magisterio de la Iglesia. Les leo la proposición número 13, condenada por el Papa Pío IX en el Sílabus. El método y los principios con los que los antiguos doctores escolásticos cultivaron la teología no son adecuados, dicen los modernistas, no son adecuados a las necesidades actuales ni al progreso de las ciencias. Condenado por la Iglesia. A los santos padres, dice el Papa, San Pío X, que para los modernistas eran ignorantes de la crítica y de la historia, a los santos padres se los puede excusar, dicen los modernistas, pobrecitos, hay que perdonarlos, teniendo en cuenta el tiempo en que vivieron, dicen los modernistas, paternalísticamente respecto de los santos padres. Pobrecitos, de una época atrasada, no tienen la culpa de ser los ignorantes. Nosotros sabemos ahora mucho, más que ellos. El Papa también habla de la ley del silencio, es decir, la conspiración del silencio contra los católicos que luchan por la Iglesia, que luchan por la sana doctrina. Una de las tácticas de los modernistas es no atacarlos para que no llamen la atención, no sea que atraigan y provoquen la reacción buena de los buenos católicos, sino dejarlos en el silencio para que el pueblo, la gente se olvide de que existen los buenos autores. Y por el contrario, las grandes alabanzas a los que la Iglesia condena, y dice el Papa, y hasta a estos modernistas los veneran unánimemente como mártires, como por ejemplo Boff y otros. Basta que la Iglesia los llame al orden o los condene de una u otra forma, enseguida ya los canonizan o los proclaman mártires de la verdad. En los seminarios y universidades, dice el Papa, los modernistas ocupan los puestos de profesores y convierten las cátedras en focos de infección. Notemos, amados hermanos, que San Pío X, con los modernistas, a pesar de la dureza, como merecían, con que condenó sus errores, sus herejías, siempre demostró con ellos una caridad y una misericordia tan insuperables como propias de un santo que está en los altares.
en la primera alocución consistorial de San Pío X del 9 de septiembre de 1903, dice: aunque debamos entrar en una lucha necesaria por la verdad, abrazamos amorosamente a los adversarios de la verdad, por los cuales sentimos gran compasión, y los encomendamos con lágrimas en los ojos a la infinita misericordia de Dios. Esta es la fortaleza sobrenatural de un santo, de la talla de San Pío X. Esta es, digo, la fortaleza sobrenatural de un santo de la talla de San Pío X. Y como remedios, así termina la encíclica Pascendi, dice a los obispos que vigilen los estudios en seminarios y facultades católicas, que insistan en la filosofía escolástica, siguiendo la mente y el sistema de Santo Tomás, en la teología positiva de los santos doctores, que utilicen también rectamente las ciencias profanas, que seleccionen los profesores, que seleccionen los candidatos al sacerdocio, a los seminaristas y a los novicios en las órdenes religiosas. Insiste en la prohibición de libros en escritores dudosos, aunque no sean del todo heterodoxos, que vigilen también y purguen las librerías donde se distribuyen esos libros, que mantengan la censura de los libros y de todo escrito dentro de las respectivas diócesis, la censura, que no permitan, sin especial permiso de los obispos respectivos, a los sacerdotes solos en grupo hacer asambleas si no está presente el obispo. Y además que creen de crear, los obispos, en cada diócesis un consejo de vigilancia doctrinal. Un consejo de vigilancia doctrinal. Es decir, una comisión de los mejores sacerdotes en doctrina y en piedad, en sabiduría y en experiencia, en firmeza y claridad, doctrinalmente, para vigilar y controlar y eliminar, si fuera preciso, cualquier escrito o cualquier predicador o profesor que esté lo más mínimamente contagiado de modernismo. San Pío X, santos. Después de la Pascendi, el Papa, como si fuese una verdadera y divina obsesión respecto del modernismo, escribe el Sacrorum Antistitum el 1 de septiembre de 1910, un motu proprio, en donde además de volver a reiterar lo dicho en la Pascendi esquemáticamente, se refiere a la enseñanza de la doctrina en los seminarios y en los noviciados. Añade un juramento antimodernista, obligatorio para todos los sacerdotes y profesores católicos, antes de los cursos respectivos en los centros de enseñanza, o antes de las órdenes sagradas, o antes de ocupar un cargo en las respectivas diócesis. Insiste además en armonizar, en la obligación de armonizar la doctrina con la vida de piedad, con la vida espiritual, la vida interior, porque suelen ir juntas. Y también da normas a los predicadores, diciéndoles que se basen fundamentalmente en la palabra de Dios, no en ideas personales ni en cosas profanas, y que busquen en los sermones, ante todo y sobre todo, la conversión del pueblo, la conversión de las almas a Dios. No solamente el hacer cosquillas en las ideas, con ideas en los oídos, con ideas raras o ideas personales o doctrinas meramente naturalistas o profanas. Y además
por si esto fuera poco, el motu propio, también de San Pío X, Doctoris Angelici, insistiendo y dando normas concretas, sobre todo para los seminarios y noviciados, referentes a la enseñanza de la filosofía y de la teología, siempre fundamentándose en la doctrina del doctor angélico, Santo Tomás de Aquino. Después de la encíclica Pascendi, los modernistas retroceden, al menos momentánea y aparentemente, pero pronto volvieron a levantar la cabeza. Criticaron al Papa diciendo que la encíclica Pascendi no reflejaba el pensamiento del Papa, sino de algún teólogo, pero que esa encíclica no era del Papa, cuando se sabe históricamente que la hizo prácticamente él solo, de su puño y letra, y lo reconoció el mismo Loisy, gran modernista, y que ellos, los modernistas, dijeron no habían ni soñado esas doctrinas que la encíclica condena, que no sé a quién se refiere el Papa, como Caperucitas, como diciendo, ¿y esto es para nosotros? No. Algunos buenos, entre comillas, me refiero sacerdotes, incluso obispos católicos, juzgaron que el Papa San Pío X había sido demasiado severo contra los modernistas en esta encíclica. Diríamos que se le había ido un poco la mano. Y escriben al Papa diciendo que en fin, que trate de moderarse un poco, que no exagere tampoco contra los modernistas, ¿no? Y el Papa les dice, entre otras cosas, que lo hace con plena conciencia, delante y por amor a Dios y a la verdad, y que, leo las palabras del Papa, los demás leen lo que está escrito en las líneas de los modernistas, pero yo, el Papa, leo lo que está escrito entre las líneas, entre líneas, y encuentro que en ellas hay errores. De modo que no exagero nada al condenar de esa manera el modernismo. Los modernistas, concretamente el cabecilla que era Loisy, tenían como una especie de eslogan o divisa, se la leo textualmente en francés, una especie de consigna: marcher sans crainte, parler sans colère et agir avec calme. Pintan muy bien estas palabras a los modernistas. Marchar, seguir adelante sin miedo en nuestras ideas. Segundo, hablar sin enojarse, como habla, por ejemplo, un Julián Marías, con una paz y una dulzura, sin enojarse, con serenidad. Y tercero, y obrar con calma, es decir, dar tiempo al tiempo, para salirnos con la nuestra. Desde San Pío X a Juan Pablo II, el modernismo, aunque en sus cabezas desapareció, sin embargo, o bien dicho, oficialmente fue derrotado en toda la línea, sí, pero el virus, diría yo, el espíritu del modernismo siguió como ya existía antes y como hoy día, en mayor o menor medida, más o menos abiertamente, con mayor o menor virulencia o sutilidad. De ahí que Pío XII, el gran Pío XII, escribe el 12 de agosto de 1950, la gran encíclica también, Humani Generis, contra la llamada Nueva Teología. Es también un neomodernismo. Por todas partes, dice Pío XII, vemos atacados los principios mismos de la civilización cristiana. El Papa condena el evolucionismo, el existencialismo, que era una novedad, y el falso historicismo. Les leo unas palabras de Pío XII. No faltan hoy quienes, amando la novedad más de lo debido, o también temerosos de ser tenidos por ignorantes de los avances hechos por la ciencia en esta época de progreso,
se esfuerzan por sustraerse a la dirección del Sagrado Magisterio y por ello se ponen en peligro de alejarse insensiblemente de la verdad revelada y de arrastrar consigo al horror a los demás. El Papa también habla contra el falso irenismo, es decir, el pacifismo, la falsa paz, o el falso ecumenismo, podríamos decir también, que consiste, dice el Papa, en reconciliar en las cuestiones dogmáticas las cosas que son opuestas, falsa síntesis superadora. Reconciliar, armonizar en las cuestiones dogmáticas, doctrinales, cosas que son opuestas, que son irreconciliables, como la verdad y el error. Falso pluralismo, diríamos hoy. También habla contra el relativismo dogmático, que consiste, dice el Papa, en expresar el dogma en las categorías de la filosofía moderna, categorías cartesianas o kantianas o hegelianas o heideggerianas o bersonianas o boffianas o marxistas, etcétera, etcétera, o freudistas. Hay tantas categorías como cabezas y como filósofos y como errores. El Papa alza su voz contra el desprecio de la doctrina tradicional de la Iglesia, contra el desprecio de la escolástica, y sale en defensa, naturalmente, de la escolástica, especialmente de la metafísica tomista. Los innovadores, los modernistas, atribuyen, dice el Papa, a las facultades apetitiva y afectiva cierto poder de intuición, muy de moda hoy día, y acuden a la voluntad, Kant, cuando no encuentran la verdad con la razón, crítica de la razón pura, crítica de la razón práctica, crítica del juicio. 3 obras nefastas de Manuel Kant. El Papa insiste en la importancia y el valor de las fórmulas dogmáticas. Y ahora entonces ya, amados hermanos, llegamos a la conclusión o conclusiones de esta conferencia, haciendo las debidas y obvias aplicaciones de lo dicho al mundo actual en que vivimos. No quiero decir con esto, para que se me entienda bien, que haya un modernismo estrictamente hablando, en el sentido de herejías claras, precisas, crudas, diría yo. No. Pero fuera quizá de algún caso, como puede ser un Hans Kuhn, este filósofo católico suizo, condenado por la Iglesia en tiempo ya de Pablo VI, y al quien se le prohibió dar cátedra en público. O quizá algún otro autor por ahí que podríamos encontrar, hechos muy aislados. Pero sí existe, y ya lo dijo Pablo VI y Pío XII y el Santo Padre lo mismo, un semimodernismo, un medio modernismo, que sin llegar a la herejía formal, doctrinalmente hablando, repito, pero uno siente el olor, siente como ese virus, más o menos contenido o disimulado, algo que no está claramente dicho y, repito, que huele a modernismo y que hace un daño tremendo. Quizá más todavía daño porque no aparece claramente como un error dogmático o menos aún como una herejía. Es como un neomodernismo que en parte a veces es teórico, pero en casos relativamente, diría yo, aislados, como de algún sacerdote, algún profesor, algún catequista, sí
algún formador o deformador, mejor dicho, entre comillas, y un modernismo práctico, un modernismo en cuanto a un modus vivendi, a un modo de vivir más o menos mundano, frívolo, aseglarado, no de acuerdo con las exigencias del Evangelio, que es el Evangelio de la cruz. Fijémonos una vez más, amados hermanos, cómo hay una interacción, una relación muy estrecha entre el modo de pensar y el modo de vivir. Cuando no se piensa como se vive, termina uno viviendo como piensa. Unas veces es una mala idea, una mala filosofía, una ideología, la que provoca un mal vivir. Y otras veces es al revés, es lo mismo. Es un mal vivir quien provoca una mala ideología, un mal sistema, como para justificar esa mala vida o esa vida menos buena, menos evangélica. Y muchas veces hay las dos cosas al mismo tiempo. El mal pensar con el mal vivir. Y en consecuencia el mal hablar. Hay síntomas de este semi- o neomodernismo actual, el menosprecio por la metafísica atomista, el giro antropológico, como se le llama en verdad, de la filosofía heredada o herencia de la filosofía moderna, ya lo hemos dicho. Retengamos aquí, además de Hans Kuhn, dos nombres también perniciosos, al menos en parte, que han hecho y están haciendo mucho daño: Teilhard de Chardin, en primer lugar, y el jesuita Karl Rahner. También otro síntoma es la falta de sentido sobrenatural y, por el contrario, un fuerte olor a racionalismo, a humanismo, a fenomenismo, existencialismo, etcétera, una falta de vida interior, sobre todo en los formadores, aquello de San Pablo: el hombre animal o carnal no puede conocer, no puede entender, no puede sentir las cosas que son de Dios. De ahí ese disgusto por los santos, ese disgusto por el magisterio de la Iglesia, etcétera, etcétera, y al contrario, ese entusiasmo por los autores o lecturas profanas, aunque no sean malas, pero profanas a fin de cuentas. Un tremendo, o una psicosis, diría yo, afán de novedades, con una psicosis también o manía de cambio, el mundo en cambio, la Iglesia del futuro, la religión del futuro, todo tiene que cambiar, hasta la verdad, para ellos. Una admiración, ya lo he dicho, por otras religiones, a quienes citan con gran entusiasmo, más que por nuestros santos y doctores. Una fascinación por los adelantos de la ciencia y de la técnica, el progreso científico y tecnológico, que de suyo está muy bien, desde luego, pero no hasta enloquecernos. ¿Por qué no tener esa fascinación por el Evangelio, por Jesús, por la Virgen, por los ángeles y por los santos, por la Santa Madre Iglesia, ante todo y sobre todo? Una muy imprudente adaptación del mensaje del Evangelio, como dicen ellos, al mundo moderno, a la psicología del hombre de hoy, a este mundo en perpetuo cambio y devenir, una imprudentísima adaptación, una relectura, diríamos, del Evangelio conforme a las categorías del mundo y no a las categorías de Cristo. Es el hombre el que tiene que adaptarse al Evangelio y vivirlo, y no el Evangelio adaptarse al hombre en el sentido de los modernistas, porque entonces lo vamos a rebajar como lo rebajamos hoy, vamos a hacer descuentos y lo vamos a vaciar, como decía Pablo VI en la encíclica Ecclesiam Suam, de su contenido sobrenatural. Al final no queda nada del Evangelio. Es como la vida de los santos o los mismos discursos o palabras del Santo Padre. Al final lo humanizamos, lo desacralizamos, lo rebajamos, lo profanamos. También es un síntoma esos deseos imprudentes
y orgullosos de elaborar o de fabricar o de inventar, dicen ellos, una nueva iglesia, renovándola o reformándola desde dentro. Por eso ellos no quieren irse, y a veces se hacen los humildes para que el Papa no lo saque y poder hacer un trabajo subterráneo, subversivo. Esos deseos también vanidosos de ser originales y de ser populares, de tener muchos clientes, ¿verdad?, o muchos seguidores y seguidoras que los halagan su vanidad, de que su nombre figura, de ser audaces, que se atreven a decir lo que nadie hasta ahora se ha atrevido a decir, menospreciando la tradición de la Iglesia, oscurantista, anticuada y superada, como una cosa ya vieja, ¿verdad?, o envejecida, que ellos desprecian, desde luego, o miran con lástima. Ese complejo y odio, incluso mal disimulado a veces, contra Roma, contra la jerarquía, contra el Papa, contra su misma persona, complejo antirromano, esa exaltación enloquecida de la libertad por encima de la autoridad de la Iglesia, esa vuelta, entre comillas, al puro evangelio para eliminar el magisterio, la tradición y la autoridad de la Iglesia, ese falso ecumenismo que es indiferentismo religioso, en donde todas las religiones son lo mismo y todas son buenas al fin y al cabo, ese falso pluralismo, decíamos antes, o falsa síntesis superadora, en donde lo mismo da Santo Tomás y San Pío X que Marx, Hegel o Kant. Y, lo dejo para el último, digo 2 palabras nada más, esa ambigüedad y subversión o revolución del lenguaje. Todos sabemos que la palabra, el lenguaje, la palabra, es la encarnación o la expresión de la idea. Y a la idea, a su vez, es la representación formal del ser, de la cosa. De modo que hay una relación, una interdependencia total entre la esencia, el ser, la cosa, la realidad, la verdad, la idea o el concepto y la palabra que lo encarna y lo expresa y que al mismo tiempo sirve para comunicar esa idea y comunicarnos y enriquecernos en esa verdad. ¿Por qué digo esto? Porque o bien al apartarme del ser me quedo en la oscuridad, entendiendo por ser en el orden natural el ser metafísico y el orden sobrenatural, que es la verdad revelada, el ser que es Dios, el Dios de la revelación uno y trino, Cristo, la Iglesia. Y al quedarme a oscuras, entonces voy yo a inventar inmanentemente, como dijimos, mi verdad, y entonces la voy a expresar por una palabra que o está mal empleada, o si la palabra es correcta, le voy a dar un contenido falso, que es todavía más peligrosa, y eso es típicamente el estilo modernista. Por eso la importancia, amados hermanos, de la filosofía del lenguaje, la importancia de la precisión, la claridad y la contundencia en el lenguaje, en las palabras, y eliminar no solamente el error, sino toda ambigüedad o todo equívoco o toda media verdad, que es más peligrosa de alguna manera que el mismo error, porque es más difícil de detectar. De ahí entonces que tenemos que defender las fórmulas que la Iglesia ya ha consagrado desde siempre a través de su magisterio. Les leo del Papa Pablo VI, del Directorio de Catequesis, este párrafo. Las fórmulas permiten expresar con exactitud los pensamientos, son aptas para una recta exposición de la fe y aprendidas de memoria favorecen una estable posesión de la verdad. Finalmente hacen que entre los fieles cristianos pueda emplearse un modo común de hablar.
No hay que olvidar que las fórmulas dogmáticas son una verdadera profesión de la doctrina católica y que por consiguiente, en cuanto tales, los fieles tienen que aceptarlas en el sentido con que las entendió y entiende la Iglesia. Se deben enseñar con esmero las fórmulas tradicionalmente empleadas para profesar la fe. Hay que tener muy en cuenta entonces, amados hermanos, el modo de hablar, no solamente las ideas o la doctrina. Pablo VI dice, es necesario también atenerse a una manera apropiada de hablar, para que no demos origen a falsas opiniones, lo que Dios no quiera, acerca de la fe en los altos misterios al usar palabras inexactas. La norma de hablar que la Iglesia, con prolongado trabajo de siglos, no sin la ayuda del Espíritu Santo, ha establecido, confirmándola con la autoridad de los concilios, y que con frecuencia se ha convertido en contraseña y bandera de la fe ortodoxa, debe ser escrupulosamente observada y nadie por su propio arbitrio o con pretexto de nueva ciencia presuma cambiarla. Hay que atenerse a la manera de hablar de la Santa Madre Iglesia. El Papa lo dice en la encíclica Mysterium Fidei sobre la Eucaristía. De la misma manera, hay que decir una palabra respecto de las o de ciertas traducciones de libros o incluso de libros litúrgicos, porque una mala o no correcta traducción puede variar y varía el sentido de la frase, equivocando y confundiendo y envenenando las inteligencias. También hay que llamar la atención, porque todo es gérmenes de modernismo o vehículo del modernismo, ciertas llamadas o tendenciosas encuestas. Las encuestas. El Papa Pablo VI dice, sin tener en cuenta que el objeto de una encuesta es de ordinario parcial y casi aislado del contexto social y moral en el que se halla inserto, y que mira frecuentemente al aspecto solamente subjetivo, es decir, el del interés privado o psicológico del hecho observado, no del interés general y de una ley a observar. La encuesta, entonces, puede engendrar una incertidumbre moral, socialmente muy peligrosa. Psicología de masas. Será siempre útil como análisis de una situación particular, pero para nosotros, seguidores del reino de Dios, ella deberá someter sus resultados a criterios diversos y superiores, como los de las exigencias doctrinales de la fe y de la orientación pastoral por los senderos del Evangelio. De modo que todo aquello que atenta a lo más mínimo, amados hermanos, digamos en conclusión, contra la inteligencia que Dios nos ha dado para conocer la verdad y transmitirla y vivir conforme a ella, todo eso ya es malo, es negativo, es no solamente peligroso, sino nefasto. Digamos, la palabra es diabólico. Por eso el odio del demonio y de las sectas y de los enemigos de la Iglesia contra la inteligencia. Fíjense ustedes ahora que están tan de moda los medios audiovisuales, que de suyo son buenos, con prudencia y con templanza bien empleados, pero que podrían hacer daño indirectamente, no en sí, si sustituyen lo más mínimo al concepto, a la idea, al estudio profundo y serio, al libro, a la doctrina, digamos, al trabajo de la inteligencia. Primero, por lo que son siempre, por naturaleza, más o menos superficiales, audiovisual. Y en segundo lugar, porque pueden ser utilizados, y lo son a veces, por los enemigos de la Iglesia como medios de mentalización doctrinal. Y pueden hacer mucho daño, ¿no? Y también, digamos, por lo menos, porque utilizados abusivamente fomentan la pereza intelectual. Es más cómodo estar viendo una película o escuchando una música o viendo diapositivas que estudiando. Las dos cosas, de acuerdo, pero la diapositiva, lo audiovisual, no sustituye al trabajo personal
de cada uno en busca de esa verdad. Por eso tenemos que tener mucho cuidado, digo, amados hermanos, con la avalancha, no sé cómo decirlo, o la moda del audiovisual. Repito, hay que utilizarlo, pero con moderación, como algo subsidiario o complementario, accidental.